Ok, vamos a hablar de un sistema de cómputo basado en microprocesadores. ¿Sí? Ya hemos platicado, ¿no? Tenemos un sistema de cómputo, debe tener 4 componentes, también en 3 y las flechitas serían los buses. ¿Sí? El sistema de memoria, los microprocesadores y el sistema de entradas y salidas, ¿verdad? Normalmente, digamos, sería por parte del hardware. Por parte del software tengo lo que sería un sistema operativo y, digamos, uno de los primeros que fue lo más comercial que hubo en su momento fue el inventado DOS o DOS, ¿sí? Que fue de Microsoft, que fue donde despegó Microsoft y ya nadie lo alcanzó, ¿sí? Que significa Disk Operating System, ¿verdad? O sistema operativo en un disco, porque cabía en un disco. Todo se fue al traste cuando, pues justamente, le dimos en la torre al rollo de la memoria. Empezamos a hacer programas más complejos, ¿sí? Empezamos a meter imágenes y todo este rollo, entonces pues ya no cabían en los discos, entonces tuvimos que cambiar el nombre, le pusimos Windows, ¿verdad? ¿Sí? Y ya se sabe la historia de los Windows, ¿verdad? Sí, desde uno de los más famosos que fue el 3.11, el 95, el 98, el NT, el 2000, el XP, que fue de los más estables que hubo, sí, sí, incluso uno de los mejores, me atrevería a decir yo, y hasta el Windows 10, que ahí va más o menos, ¿sí? ¿Sí? Pero bueno. Entonces, los sistemas de memoria, bueno, tenemos memoria dinámica, o la lamentada DRAM. Esa no platicamos en las sesiones pasadas, pero bueno, la RAM puede ser dos tipos de RAM. La RAM estática, que básicamente son flip-flops, ¿sí? Entonces, son rápidos, para toda madre. El problema es de que tener flip-flops en grandes cantidades es más caro y consume más energía. Entonces, no es una opción muy viable. Normalmente las cachés están hechas con flip-flops, con memoria SRAM, ¿sí? Entonces, ustedes un microprocesador que tenga más memoria caché, pues va a ser más caro, ¿verdad? ¿Sí? Y luego viene la lamentada DRAM, que son justamente estos bloquecitos de memoria que ya los venden por, no sé, de 4, 8, 16 gigas, ¿no? Esos no son flip-flops. Esa memoria se almacena como si fueran capacitores. Entonces yo pongo un 1, entonces cargo el capacitor, ¿sí? Pongo un 0, descargo el capacitor, ¿sí? ¿Qué problema tiene cuando yo cargo un capacitor? ¿Se puede quedar ahí todo el tiempo que yo quiera? No, hay una corriente de fuga, ¿verdad? Entonces se va a ir descargando. Entonces, ¿qué tengo que volver a hacer para recuperar la información? ¿Sí? Pues reescribo otra vez el 1. Descargando. Entonces, hay una tasa que le llaman la tasa de refresco, es decir, volver a escribir, ¿sí? Entonces, esa memoria, que es más barata, ¿sí? Tiene ese problema, justamente que la tengo que estar refrescando constantemente, ¿verdad? ¿Sí? Y no es tan rápida, pero es muy barata, ¿sí? Entonces, por eso todavía los sistemas de cómputo lo utilizan mucho, ¿verdad? ¿Sí? Pero tiene ese problema, ¿verdad? La tengo que estar actualizando y hay un sistema, hagan de cuenta que tengo que hacer todo un proyecto de arquitectura de computadora nomás para que esté funcionando la memoria RAM, ¿verdad? Y se llaman controladores de memoria RAM, ¿sí? O RAM dinámica o DRAM, ¿sí? Tenemos la memoria caché, tenemos la memoria ROM, la flash ROM y demás, ¿verdad? Creo que es algo que se me había olvidado comentar. Ok, tenemos, o normalmente cuando empezó todo este rollo de hacer computadoras, normalmente lo más fácil fue hacer, pues vamos poniendo buses. Ya dijimos, un bus es simplemente cargas, ¿sí? Y dijimos, pues vamos a poner un bus, o el que le conocen como el bus de backplane, ¿sí? Donde ahí conecto todo, ¿no? Es decir, tengo, digamos, unas tiras de cable y ahí voy colgando las cosas, ¿verdad? Suena ideal, ¿verdad? El problema, que ustedes ya saben, es de que conforme yo voy conectando cosas, le voy cambiando la impedancia a ese circuito, ¿sí? Y si yo cambio la impedancia a ese circuito, ¿qué pasa con el capacitor? ¿Sí? ¿Se tarda más en cargar o se tarda menos, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Entonces eso puede hacer que mi sistema trabaje más lento
o no pueda trabajar a cierta frecuencia, ¿sí? Entonces, esos son los grandes problemas de los buses, ¿verdad? Si yo le voy colgando más cosas, cambio la impedancia y me limita la velocidad de operación del bus, ¿sí? Entonces, por eso van a ver ustedes acá en la que viene abajito, que tenemos un bus que va, digamos, del procesador a la memoria, y luego viene otro bus separado para los periféricos. ¿Sí? De tal caso que dicen, ok, la memoria es lo que más utilizo yo, porque ahí están mis datos, ahí están mis instrucciones. ¿Sí? Si eso me lo haces lento, pues voy a hacer lento yo. Entonces, ¿qué tal si tenemos un bus rápido para la memoria y otro bus más lento para los periféricos? Al cabo de aquí que me presionen una tecla, pues, no hay chance de hacer otras cosas acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces normalmente se dividen en buses rápidos y buses lentos, ¿sí? Y hay un montón de estándares que, bueno, ya digo, por cultura general, que el estándar ISA, el EISA, el PCI, el BCA y el AGP. ¿Sí? Ya vienen las siglas, pero nomás decirles que ya no, o en la versión que vamos es en el PCI Express, ¿verdad? Es digamos, el bus comercial, creo que vamos ya en la versión 4, ¿sí? De ese bus PCI Express, ¿sí? Entonces, pues ya han pasado muchas historias ahí. De hecho, algunos compañeros míos en la maestría en computación se dedicaron a analizar cómo funcionaría ciertas modificaciones al bus PCI Express en un sistema de y se dedican ahí a ver qué pasaría si le pones así, le pones así, y estudiar todo esto, ¿no? Más o menos para que vean lo que se estudia, digamos, en maestría en estos rollos, ¿no? O sea, realmente uno nunca acaba de resolver los problemas, ¿no? Viene algo importante aquí. El mapa de memoria. ¿Qué es el mapa de memoria? Normalmente el mapa de memoria, su nombre lo dice, me permite a mí navegar en las direcciones de memoria, ¿sí? Para saber en dónde están los datos o en dónde están los periféricos. Dicho de otra manera, y ustedes lo pueden ver ahí, normalmente yo puedo tener un área de memoria, por ejemplo, ahí dice que los primeros 640 kilobytes los vamos a utilizar en la memoria TPA, ¿sí? Que viene siendo la área de programas transitorios, es decir, donde yo voy a estar cargando mis programas, ¿sí? En un área reservada para el sistema operativo donde él ponía ahí el programa que se estaba ejecutando. Oigan, y si el programa era más grande de 640 kilobytes, ¿qué hacíamos? Pues no hacíamos nada porque no cabía, ¿verdad? ¿Sí? Y eso fue, no sé si alguna vez ustedes llegaron a escuchar de los archivos.com. Ustedes, todo el mundo conoce los archivos.exe, ¿verdad? Bueno, los archivos.com eran esos archivitos ejecutables que cabían en 640 kilobytes. ¿Sí? Entonces, tenían esa cualidad. La máxima cantidad de memoria que podían ocupar eran 640. Y hay por ahí una plática muy famosa de Bill Gates que decía que con 640 kilobytes dominábamos el mundo, ¿sí? Que eran suficientes para hacer todo lo que se nos hubiera imaginado. Pues se tuvo que morder la lengua y comerse el pedazo porque no ocupó ahí su mundo, ¿verdad? ¿Sí? Y justamente por eso nacieron los archivos.exe, que eran los que pasaban esa restricción. Normalmente cargábamos aquí lo que estábamos ejecutando y después movíamos, es como si fueran páginas, ¿no? Yo ahorita estoy leyendo esto de aquí y es lo único que estoy viendo. Ya me lo acabé. Voy y lo traigo y pongo otras cosas nuevas, ¿no? Básicamente así funciona el rollo, ¿no? Y van a ver ustedes que este rollo de paginación de memoria significa eso, ¿sí? Bloquecitos de memoria que ya no puedo agarrar pedazos más grandes, sino que lo divido toda mi información en pedacitos llamados páginas, ¿sí? Entonces tenemos, sí, justamente esta era la parte del TPA donde guardábamos los programas. Luego teníamos otra área donde iba el área de sistemas, es decir, el sistema operativo, que eran los programas que me permitían agarrar un programa y cargarlo en memoria, sacarlo de memoria cuando ya terminaba, ¿sí? Leer el disco duro,
prender y apagar foquitos, qué sé yo, imprimir en pantalla, toda esa información tenía que caber en esa área de sistema que eran 300, no sé qué dice ahí, pero el resto para hacer los 1024 de seguro, ¿sí? Y todo lo demás se conocía como memoria extendida, que podía llegar hasta los órdenes de los gigabytes, ¿sí? Dependiendo del micro. Vean que el 286, la máxima memoria que podía tener eran 15 megas. No, pues en la memoria flash no hay más. Entonces nomás trabajaba con 15 megas. ¿Sí? Y esa fue mi primer computadora. Me daba unas divertidas. ¿Sí? Ya había videojuegos, ¿eh? Tenemos por ejemplo, el 386 que tenía 31 megas de memoria extendida. Tenemos el 386EX que tenía 63 megas. Ya el 386DX, el 486 y Pentium ya tenían hasta 4095 megas. ¿Sí? Ya estamos hablando ya de gigas. Y bueno, ya en adelante vamos a tener mucho más gigas. ¿Sí? Ahorita vamos en 64, perdón, sí, vamos en 64 gigas. ¿Sí? Para direccionar 64 gigas, ¿sí? X cantidad de gigas, pues tengo que tener una cantidad de direcciones de memoria correspondiente a eso. ¿Sí? Pues para daros una idea, ya lo comentábamos, para 1024 direcciones de memoria ocupo 1000 líneas, perdón, 10 líneas de dirección, ¿verdad? Si yo quiero tener, en lugar de un kilo, que son los 1024, quiero tener un mega, ocupo 20, ¿verdad? 20 líneas de dirección de bus. Si quiero tener un giga, ocupo 30, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si los micros que yo voy a estar trabajando son de 32 bits, puedo tener hasta 4 gigas de direcciones de memoria. ¿Sí? Chingado, ¿en esta cosita caben los 64 gigas? Obvio que no. ¿Sí? Muchas direcciones de memoria están desperdiciadas en mi micro, ¿verdad? ¿Sí? Yo, aunque quiera leer o escribir, no va a haber nada conectado, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí normalmente mi sistema me va a decir: aguas, perdónenme la expresión, pero estás mirando fuera del hoyo. ¿Sí? Y bueno, en Windows luego salían estas pantallitas azules y se acababa todo el sistema y ya no podíamos hacer nada, porque justamente queríamos leer o escribir en una parte donde no había nada. ¿Sí? Normalmente eso sucede en nuestro sistema, ¿verdad? ¿Sí? Que se frisean o ya no saben qué hacer y dicen: me estamos picando y le pegamos más fuerte y no más nada, ¿verdad? ¿Sí? Después vino pensando en el sistema operativo de DOS, en el primer sistema operativo de Microsoft. ¿Sí? Más o menos así estaba dividido. Había un programita especial que se llamaba el Command Com, que es esta serie de instrucciones que me permitían hacer todas las funciones del sistema operativo, ¿sí? Que era cargar, leer archivos del directorio, presentar un directorio, crear directorios, cambiarles el nombre a los archivos, etcétera, 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 ¿verdad? Ejecutar programas, ¿sí? Cancelar programas y demás, ¿no? Y luego teníamos el ios.sys, que era un programita que se encargaba de leer las entradas y escribir las salidas, ¿verdad? O controlar la pantalla, leer el teclado, leer el mouse si teníamos, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Y vean que todo esto que tengo yo ahí son pedacitos de memoria que estaban ocupados por esos programitas. Y vean que del lado izquierdo yo le estoy diciendo qué dirección de memoria tienen, ¿verdad? Eso es un mapa de memoria, ¿verdad? Yo ocupo de decirles de dónde a dónde va la dirección de memoria y qué hay en esa área, ¿sí? Para eso me sirve el mapa de memoria. Cuando veamos los microcontroladores, vamos a ver que hay un área de memoria especial para la memoria RAM, otra para la memoria ROM, otra área especial para los convertidores analógicos digitales, para los timers, para esto, para lo otro, para aquello. ¿Sí? Para eso me sirve el mapa de memoria. Ahora, de este lado de acá, nos regresamos justamente a la parte de las computadoras de antaño y normalmente tenemos un área específica que era memoria RAM de video. ¿Sí?
¿Y qué teníamos en esa memoria RAM de video? Normalmente teníamos un controlador de video que agarraba los bits o los bytes de esa región y los plasmaba en mi pantalla. Es decir, si yo tenía una pantalla de 1 megapíxel, yo tenía 1024, perdón, de 1 kilopíxel, yo tenía 1024, ¿sí?, bytes ahí. Ya si era de 1 megapíxel, tengo que tener 1024 por 1024, ¿sí? O alrededor de 1 millón de píxeles en esa dirección de memoria. Y cada píxel me representaba un color. Entonces yo ya sabía si iba a ser blanco, si iba a ser azul, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y lo interesante es de que, pues imagínate ahora, quiero dibujar un círculo. Pues va a haber una región, ¿sí?, de esa memoria RAM de video donde tengo que cambiar el color para que haga contraste y me dibuje un círculo, ¿verdad? Entonces la posición del bit era importante para dibujar la figura. Oye, ¿y ese círculo no lo pones arriba, lo pones abajito? Déjame calcular la dirección de memoria que tiene que estar así. Eso mismo, pero tiene que estar en otra dirección de memoria, ¿estamos de acuerdo? Porque nada más movimos el círculo, no lo hicimos nada más. Ok, ahora quiero que en lugar que esté el círculo así, lo alarguemos. Entonces tengo que calcular ahora qué direcciones tengo que modificar para hacer eso, ¿verdad? Vean que eso es algo que si lo tiene que hacer mi micro, ¿sí?, se va a pasar toda la vida haciendo cálculos para dibujar cositas en la pantalla. ¿No sería ideal tener un micro especializado en ese tipo de rollos que nada más dibujara cosas en la pantalla? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Un GPU, las tarjetas de video. En la tarjeta de video le ayudaba al micro a decirme, tú échame lo que quieras hacer, yo me encargo de dibujar. ¿Sí? Y así nacieron las tarjetas de video, ¿verdad? ¿Sí? Así nació Nvidia, así nació... ¿cómo se llama la otra? No, AMD fue de los micros, pero luego es que AMD compró la parte, no me acuerdo cómo se llama, ¿sí? Pero así nació todo ese rollo, ¿verdad? ¿Y cómo nacieron las tarjetas de red? ¿No sería ideal que alguien se encargara de los procesos de comunicación en lugar de un micro? Pues sí, pongo una tarjeta de red. Oye, ¿y el sonido? ¿No sería ideal tener un procesador que se encargara nada más de las cuestiones de audio? Tarjeta de audio. ¿Sí? Y así van haciendo las cosas y de todo en las computadoras, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, a ustedes no les tocaron, pero normalmente, o hasta hace como 10, 15 años, comprabas tu computadora y tenías así un montón de espacio. La de video, la de audio, ¿sí? La de red inalámbrica, la de puertos seriales, la de USBs, ya le ibas poniendo, ¿verdad? Hasta que llenabas así todo el cajón. ¿Sí? Entonces todo eso era, y no existiría, ¿verdad? Y todo eso tiene que estar mapeado en memoria. Y normalmente ustedes cuando en su computadora arrancan y se entran al BIOS, normalmente les dicen, oye, ¿cuánta memoria de video tienes? Puedes utilizar 8 gigas o 4, etc., ¿no? Prácticamente le estamos diciendo dónde voy a poner la dirección de memoria de mi tarjeta de video. Si mi tarjeta de video es de 8 gigas y mi BIOS nomás dice que es de 4, pues no voy a utilizar 4 gigas de los 8 que tiene, entonces pagué los 8 gigas para no usarlos. ¿Sí? Entonces todo eso tiene que estar en mi mapa de memoria para poder utilizarlo. ¿Sí? Entonces la pregunta ahora sí, de aquí para allá, ¿qué entienden de un mapa de memoria? ¿Qué es un mapa de memoria? ¿Para qué me sirve un mapa de memoria? Normalmente viene en el examen, ¿verdad? Para saber en qué dirección, de qué dirección a qué dirección está, pues, lo que estamos bajando y de qué tamaño. ¿Sí? Básicamente dónde se encuentran mis periféricos, ¿sí? ¿Sí? Y justamente qué tanta memoria me están ocupando, ¿verdad? Yo puedo tener periféricos
de 1 kilobyte, de 1 gigabyte, de 1 mega, etc. ¿verdad? ¿Sí? Entonces mi mapa de memoria me dice exactamente en qué dirección ubicarlos. ¿Sí? Y eso es muy importante, lo vamos a ver después cuando estemos viendo el software, porque eso tiene que ver con lo que es un puntero. ¿Sí? Okay. Tenganme paciencia, los voy a dejar así como picaditos. Entonces, justamente el área de tránsito de programa, ¿sí? Normalmente estaba dividida, justamente como dice aquí, teníamos el sistema operativo, los drivers, los programas de control, ¿sí? Normalmente se conocía como MS2, ¿sí? Que era Microsoft Disk Operating System, que después cambió el nombre a PC2, que era computadora personal, sistema operativo 2. Sí. Disculpe, solo quería preguntar si un puntero y un apuntador es lo mismo. Sí. Porque lo dicen de las dos formas. Sí. Lo que pasa es que luego puntero viene de una mala traducción del inglés, ¿verdad? Pero normalmente se conoce así, y apuntador sería lo más correcto, ¿verdad? Sí, porque está realmente apuntando. Pointer es apuntar, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo traducimos como puntero. Ahí disculpen si luego utilizo los dos, ¿no? Decíamos que el MC2 tenía 3 partes: el IOSys, el sysinit, perdón, el IOSys, el MS2sys y el Command Com, ¿verdad? Les digo que el Command Com, luego había unos virus que lo primero que hacían es que le daban en la madre al Command Com y ya no podíamos hacer nada en la computadora, ¿verdad? ¿Sí? Que era justamente todo el sistema operativo. Y tenemos algo interesante, o aquí, algo importante de esta palabra, el vector de interrupciones. ¿Sí? Lo vamos a ver cuando veamos las interrupciones. Pero teníamos un espacio de memoria dedicado para el vector de interrupciones. ¿Sí? Una interrupción, como su nombre lo dice, el micro está haciendo algo, ocurre algo en el sistema que interrumpe el ciclo de ejecución y se pone a hacer otra cosa. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que sucede es esto: si yo estoy aquí en mi rollo, ¿sí? Me pueden interrumpir por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que se vaya la luz. Pues si se va la luz, yo tengo que hacer algo, ¿no? Si se va la luz. Si alguien abre la puerta y pregunta por alguien, bueno, es otra interrupción que yo tendré que hacer. Otra cosa muy diferente que si se va la luz. ¿Sí? Imagínense que yo hiciera lo mismo que si se va la luz, así abre la puerta, voy a decir, está loco. ¿Sí? Vamos, entonces, en ese vector de interrupciones normalmente yo tenía, o el número me decía justamente qué hacer. Entonces tenía la interrupción 0, la 1, la 2, la 21, que normalmente era de imprimir cosas en pantalla. ¿Sí? Y entonces había un libro así de grueso que se llamaba el 2 no documentado, donde te decía, mira, cada interrupción, esto es lo que hace. ¿Sí? Entonces tú podías hacer tus programas que le dieran la vuelta al sistema operativo, de repente estar haciendo algo y dices, voy a llamar la interrupción fulana, ¿no? Y hacías cosas que el sistema operativo no sabía ni que les usabas, ¿verdad? Le daban la vuelta, ¿verdad? ¿Sí? Cosa que ya está prohibidísimo, ¿verdad? Eso era en el 286, en el 386 ya no lo permitieron tanto, pero ahorita ya prácticamente es imposible hacer eso, ¿sí? Salvo que utilices microcontroladores, ¿sí? ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad, ¿verdad? Ustedes ya saben muy bien que existen virus, existen programas informáticos que se dedican a robar la información del usuario, ¿verdad? Entonces, si nosotros permitimos que alguien de repente tenga acceso a todo el hardware del sistema, pues él puede ir si el password está almacenado en una dirección de memoria, pues por ahí lo traigo y aquí está el password, compadre, vamos a compartirlo por el internet, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora con las nuevas arquitecturas? Normalmente el acceso a todo el sistema solo está para el sistema operativo. Todos los procesos de usuario no pueden acceder a todo el sistema, sino a pequeñas partes de... Sí, lo vamos a platicar ahorita. El área de sistema tenemos lo que sería la ROM, ¿sí? Tenemos los controladores de memoria, que es el CGA, el EGA y el VGA, que eran modos, por ejemplo, de dibujar en pantalla texto o dibujar en pantalla gráficos, ¿sí? Antes, no sé, ya no les tocó, pero por ejemplo, tú estabas en modo texto y después, voy a correr el Windows, entonces tenías que correr el Windows, de repente se cambiaba el modo de la pantalla y ya podías dibujar cosas, ¿no? ¿Sí? O por ejemplo, quiero ejecutar un jueguito que era gráfico, pues tenías primero que cargar el controlador gráfico para poder lanzar el juego. Luego después
no estaba bien el controlador gráfico o no funcionaba en tu computadora porque no tenía suficiente memoria y nadie te decía eso, tú empeñado en querer ejecutar el programa y no podías. ¿Sí? Ok, justamente tenemos lo que es el sistema de memoria expandido, que justamente lo platicaba yo hace rato, ¿no? Se divide toda la memoria en paginitas de 64 kilobytes, ¿sí? De tal manera que se enumeran esas paginitas y dicen, bueno, ahora ocupo información que está en la página 0, ahora que está en la página 30, ahora que está en la 19, ¿sí? Entonces, lo que se hace, o la memoria caché lo que hace es que agarra toda esa página y la mete en la memoria caché. Entonces se supone, o normalmente uno programa para que toda la información esté dentro de una sola página. De repente puede haber cosas donde me salga de página, pero yo le voy a avisar con tiempo al sistema operativo de, ¿sabes qué? Voy a ocupar tal página. Entonces, en lo que yo estoy utilizándola, él va, trae la otra página y cuando yo lo ocupe, ya está ahí, ¿verdad? Para que no interrumpir el flujo de datos. Porque, ¿qué pasa si yo le pido algo que no está en la memoria caché? Va a decir, aguántame, ahorita vengo, te la traigo, ¿no? Va, tárdese lo que se tarde, y yo no tengo que estar esperando porque no tengo nada más que hacer. ¿Sí? Tenemos también todos los puertos de entrada y salida tienen sus direcciones de memoria, ¿sí? Por ejemplo, el COM1 o los puertos USB, si ustedes ven ahí en el administrador de dispositivos de su computadora Windows, ahí tienen que poder ver qué dirección de memoria tiene asignado cada periférico, ¿sí? Ese es el mapa de memoria, ¿sí? Si ustedes pudieran ver, a ver, quiero ver qué dirección de memoria tiene mi controlador VGA o mi controlador del GPU, a poder ahí detalles, ¿sí? Dirección de memoria, y pueden ver, a partir de tal dirección de memoria están ahí todos los datos que estás viendo en la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? O quiero ver qué está pasando por el USB, vas al USB y está en la dirección de memoria donde están los datos, etc. Eso se conoce como periféricos mapeados en memoria. A mí no me gusta la palabra mapeados en memoria, pero sí la manejan todos, ¿sí? Porque el mapear en español, pues yo no lo entiendo porque es mapear. Ustedes tienen que mapear, no es mopear, mapear. Mapear. ¿Cuál sería una traducción correcta? Existe una correspondencia, ¿sí? De una cosa con otra. Eso sería hacer un mapa, ¿verdad? Cuando yo digo hacer un mapa de memoria, quiere decir que yo tengo que saber cuál es la correspondencia de los periféricos con sus direcciones de memoria. ¿Sí? Pero bueno, vamos a dejarlo en mapear. Ahí está. Eso es lo que normalmente veíamos en un Windows, ¿no? ¿Ya es hora? Sí, te cuento nuestro camión. Es el último. Pues ¿a dónde van? Para el pozo. No, pues vámonos. Pues vale. Esto. Ok, ya casi termino mi rollo. Entonces, justamente el sistema operativo DOS era un programa que operaba en la computadora, se almacenaba en un disco, por eso el nombre de disk, ¿sí? Tenía esos programitas que tenía por ahí, les decía el command com, el config.sys, el ccmid, el que utilizaban al BIOS, y teníamos llamadas a funciones que eran justamente las interrupciones, ahí les digo, la interrupción 21, que la utilizamos para escribir archivos, escribir memoria, programas, ahí vienen las diferentes interrupciones, la 10 era del video, la 13 utilizar los disquetes, la 14 el puerto com, etcétera, ¿verdad? Y teníamos, bueno, el config.sys, donde venía cómo arrancar mi sistema, ¿no? O sea, era un archivito que te decía, mira, tienes que cargar todo esto antes de poder presentarle, digamos, la línea de comandos al usuario, ¿verdad? Entonces había que cargar muchas cosas, ¿no? Todavía lo hacemos, pero ya es, por nosotros ni lo vemos, ¿verdad? Bueno, esto ya lo platicamos. ¿Qué operaciones hace un microprocesador? Ya dijimos, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, AND, SORS, negadas, corrimientos, rotaciones. ¿Qué decisiones podemos tomar? Podemos tomar decisiones cuando un registro o una operación me dé 0
me dé un número negativo, lleve un acarreo, ¿sí? Tenga cierta paridad o tenga un sobreflujo. Es decir, imagínense que yo estoy utilizando 8 bits y sumo 255 más 255. Obvio, eso no cabe en 8 bits. Entonces se conoce como un sobreflujo. Pues ahí va a haber algo en mi microprocesador que me dice, oye, la operación que hiciste generó un sobreflujo. ¿Qué hago? ¿No hagas nada? Bueno, no hago nada. Sí, pero tú lo decidiste, ¿verdad? El programador es quien decide. Ok, bueno, regresando a los microprocesadores, los diferentes tamaños de bus de datos, los tamaños de los bus de direcciones y el tamaño de memoria. Vean que con 20 bits del tamaño de dirección de memoria puedo tener 1 mega y ya con 32 tengo 4 gigas, ¿verdad? Ocupo 36 para los 64 gigas del Pentium 2, 3 y 4. Esto ni se ve, entonces sistemas numéricos, esto